Quería hablar de la charla sobre los procedimientos quirúrgicos que se asocian en muchas ocasiones a la artroplastia del tobillo. Quería incidir sobre todo pues, en las dificultades que muchas veces tenemos todos en indicar prótesis de tobillo por la dificultad de la realización de la prótesis y fundamentalmente la dificultad de obtener buenos resultados de forma constante, ¿no? Y porque siempre a veces pues, cuando empiezas pues, tienes algún caso complejo que no funciona bien y eso te tira un poco para atrás para seguir avanzando, ¿no? Y esto lo que yo he intentado hacer desde el principio es intentar mejorar los resultados, pero teniendo en cuenta qué es lo que puede estar ocasionando los problemas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la prótesis de tobillo necesita dos cosas fundamentales. La primera, una correcta alineación, o quizá más bien exacta alineación, y luego también necesitamos también que no solamente del tobillo, sino de las partes del pie y de la tibia, y de la rodilla, y de toda la pierna. Entonces, eso tiene que estar tanto alineado como estable. Entonces, si hay una inestabilidad o una mala alineación, pues entonces puede producir un fracaso de la prótesis. Y esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, la charla quería un poco comentaros pues, unos procedimientos que pueden ser fáciles de recordar de cara a cuando uno se encuentra el paciente en la consulta a la hora de indicar la prótesis, pues también deberíamos de indicar también estos procedimientos de entrada una vez que se pueden detectar esas deformidades o inestabilidades asociadas. Entonces, por ejemplo, fundamentalmente vamos a tener pacientes con pie varo y pacientes con pie cabo. Perdón, con pie valgo. Puede ser un pie varo, un tobillo varo o un tobillo valgo. Entonces, en esos casos debemos de ir a por todo las deformidades y corregirlas y conseguir que el pie sea un pie plantígrado, de tal forma que garantizamos que la prótesis tenga una buena longevidad. Entonces, en el caso de pies varos, que se asocien con la inestabilidad del ligamento lateral externo. En ese caso, yo recomiendo la realización de una plastia tendinosa, normalmente utilizo el semitendinoso. También se puede realizar un Boston Wool, una técnica de reparación, pero yo pienso que asociado a la prótesis debemos de intentar utilizar una plastia que es mucho más estable y más duro que lo que puede quedar de remanente en un tobillo artrósico. Va a hacer un Boston. Esto es un Boston, pues se hace la incisión, como se colocan los túneles en el peroné, se colocan los implantes, se sutura el ligamento y se reancla más arriba en la tibia. Un Boston Wool, técnica de A3. Esta es otra técnica de plastia, de tendinosa, de semitendinoso para fijar tanto al astrágalo como al calcáneo. Una plastia que asemeja a lo que utilizamos con los ligamentos cruzados. Está hecho con un tight rope. El tight rope se reancla en la parte posterior del peroné y se saca la plastia doble y un lado va, como veis ahí, en el orificio del astrágalo y el otro en el calcáneo. Entonces hacer un modo de ligamento lateral externo, como veis en el dibujo. ¿Vale? Aquí veis la foto, cómo se ha anclado el tight rope, la pastillita, y los túneles. Y también aquí se ve asociado también una osteotomía de calcáneo, que ya comentaré también más adelante en la charla. Y esto es una técnica percutánea que he empezado a hacer también yo ahora aquí en Murcia, sin tener que hacer ninguna incisión prácticamente, con pocas incisiones, se puede hacer también percutáneamente. Y esto, lo que yo entiendo también que os llegue también a vosotros es el interés de la cirugía mínimamente invasiva en los gestos asociados a la prótesis, porque evidentemente cuando tenemos un abordaje amplio para colocar una prótesis, no nos interesa tener más abordajes asociados que pueden complicar las partes blandas, etc. Entonces tendríamos que a lo mejor optar por un abordaje de todas estas situaciones antes de colocar la prótesis y hacer dos cirugías. Pero si hacemos por vía mínimamente invasiva todas estas técnicas, podemos hacerlo toda la vez. Que es quizá un poco lo más interesante para el paciente porque si no se convierte en un calvario. Ya casi prefieren que se le haga una artrodesis y evitarse todo, ¿no? Esto es una foto de la radiografía de un implante percutáneo con sus dos túneles astrágalo y calcáneo. Entonces, una vez ya realizada la plastia, o en caso que alguien quiera hacer un rostro, valoramos otras cosas. En este pie cabo varo podemos ver primero la tensión que tiene el peroné corto, el peroné largo.
A veces ese cabo tan grande no moviliza hacia arriba todo el tarso y se queda muy tenso y también perjudica a la biomecánica de la prótesis. Entonces lo que se recomienda es realizar una tenodesis del peroneo largo hacia el peroneo corto. Yo prefiero hacer la tenodesis, la biotenodesis hacia el cuboides, para no mezclar corto, cuboides. Yo creo que la diferencia de tensión que puede tener el corto y con el nuevo largo que tú lo has implantado al corto, yo creo que eso no es correcto. Yo prefiero hacer directamente una biotenodesis del peroneo largo al cuboides. Y luego también tenemos que valorar, una vez hecho eso, la tensión que tiene el ligamento deltoideo, que muchas veces queda muy denso una vez realizada la tenodesis. Entonces, si queda muy denso, también tendríamos que hacer una liberación. A este nivel se libera el ligamento deltoideo y quita tensión y entonces ya se valquiza un poco, ¿no? El tobillo. Si nos queda muy descendido el primer meta, en ese caso, muy descendido, si queda un poco no pasa nada, pero si queda muy descendido, tenemos que hacer una osteotomía de la base del meta con ascenso de cuña dorsal. Y como ponemos una plaquita y dejamos ya el pie totalmente plantígrado en ese caso. Y lo último que nos queda por ver es el varo del talón, el varo del retropié, el calcáneo. Si a pesar de todas estas técnicas se mantiene un varo muy grande, también debemos hacer una técnica de osteotomía del calcáneo lateralizando, ¿no? El calcáneo para conseguir un valgo ahí. También. Estas técnicas las hacen todas. Eso se va haciendo progresivamente y vamos valorando cómo queda. Entonces, dependiendo, nos paramos en donde ya nos quedemos bien, ¿no? Esto es un varo un cabo varo. Y la técnica percutánea que yo utilizo es una técnica muy novedosa, realmente muy interesante, porque no produce lesión en partes blandas, es mínimamente invasiva y se hace pues con una sierra de Gigli, pasando la sierra de Gigli hacia arriba, transmisivo hacia el tobillo y hacia abajo. Entonces, de la forma que hacemos como una U invertida y vamos con la sierra de Gigli dándole y va rasgando el calcáneo hacia abajo hasta que se produce una sección completa. Y luego ya colocamos un tornillo y en la posición que nosotros hemos querido dejar. La verdad que es muy buena, en 10 minutos está hecha la técnica. Y es muy útil para este tipo de cirugías asociadas que si no te aumenta mucho más el tiempo. Y tienes que también cambiar la posición del paciente si quieres hacer una técnica abierta para hacer la osteotomía de calcáneo. En este caso la puedes hacer boca arriba. Entonces es muy bueno. Y luego ya, en caso de que hemos solucionado el valgo, ahora podemos tener un paciente, por ejemplo, que tuviera un valgo, ¿no? Una inestabilidad en valgo. Esto es muy buena la charla de Mario Herrera, que comentaba la inestabilidad del ligamento deltoideo, que es muy importante, pero también para la prótesis, que haya una estabilidad. Porque esto lo que puede pasar es que la prótesis se afloja fácilmente si no la tiene. Entonces nosotros abogamos por una plastia también en este caso. Hacer una plastia similar a la parte lateral. Va de tibia astrágalo y calcáneo. Eso se pone una aguja y vais a hacer el túnel y veis como en este caso hacemos una cirugía bastante abierta. Normalmente estamos haciendo cada vez más con menos incisión. Pasamos la plastia y lo insertamos. Insertamos tanto en el astrágalo como veis en la parte de la derecha, tanto en el astrágalo como en el calcáneo. Si tenemos un valgo de retropié después de haber hecho la técnica también muy acusado, que nos quede ese valgo importante, pues hacemos una osteotomía balizante de calcáneo, que también lo vamos a hacer por vía mínimamente invasiva. Como veis aquí, voy rasando el calcáneo hacia abajo hasta que consigamos la sección completa. Y luego se pone el tornillo. Y ya finalmente, pues, simplemente mencionaros el tema de las artrodesis para articulaciones artrósicas. A veces se dan muchos casos que hay artrosis de tobillos asociadas a artrosis de la subtalar, de la talón auricular, etcétera, ¿no? Entonces esto pues también hay que intentar solucionarlo porque con la prótesis puede persistir el dolor y las molestias en esa zona y no ser efectivo en la cirugía. Entonces normalmente abogamos por una artrodesis a esos niveles y una prótesis de tobillo. Intentar evitar las cirugías pantalares, porque eso luego al final no es muy importante para el paciente. Si conseguimos que por lo menos mueva el tobillo y fijar lo demás. La artrodesis de la subastragalina. Aquí también lo hacemos de forma percutánea, intentando minimizar los gestos y la parte blanda sufra un poco. Con un escoplo separamos la articulación, lo dividimos y con una fresa rotatoria pues sabemos el cartílago. Aquí la subastragalina, aquí también la subastragalina, con la chisel lo vamos quitando el cartílago y luego con la fresa lo extraemos todo. Aquí igual.
parte posterior de la subastralina y la parte anterior. Y luego colocamos de atrás adelante un tornillo transficiente, y luego también por esas subastralinas, si hace falta, también se cruza otro para allá. Para finalizar, hablar también del tendón de Aquiles. El último de todos, al final de la cirugía, hay que valorar la dosiflexión del tobillo. Si hay una limitación de la dosiflexión que sea más de 5 grados, en ese caso recomendamos la tenotomía percutánea del Aquiles, que es lo que hacemos habitualmente para estos casos, de forma percutánea, y a veces una tenolisis del tendón tibial posterior, porque a veces, sobre todo los pies cabovaros, puede estar acortado y retraído, y de todas formas lo liberamos un poco para que ceda más. Entonces, para finalizar, para llevar para casa, mensajes para llevar para casa, primeramente, como ya os he comentado, estas cirugías asociadas pueden llegar incluso a ser más importantes que una artroplastia del tobillo correctamente colocada. Esto es fundamental realizarlo, porque si no, nuestras ganas y deseos de avanzar en este tipo de cirugías pueden venirse abajo y decepcionarnos completamente. La evaluación de estas técnicas, de indicación de estas técnicas, se debe hacer siempre en la consulta, en el mismo momento que se indica la prótesis. Y yo os recomiendo que esta cirugía se haga de forma mínimamente invasiva para intentar realizarla al mismo tiempo posteriormente tras la prótesis, aunque eso ya depende del cirujano a valorar cómo prefiere hacerlo, si antes o después, ¿no? Yo también hago, como decía la doctora Laia, por las técnicas de 3D, yo creo que las prótesis de tobillo hoy en día deben de utilizarse siempre las plantillas PSI, las plantillas de corte personalizadas, porque creo que da una gran alineación y una seguridad de que estás cortando exactamente el sitio adecuado, ¿no? Y además, incluso disminuye mucho el tiempo quirúrgico, disminuye bastante el tiempo quirúrgico, lo cual me permite poder abordar estas técnicas al mismo tiempo y hacerlo toda la vez. Eso es lo que suelo hacer, ¿no? Y intentamos hacer esta prótesis para evitar la fusión de pantalas, eso es fundamental. Es decir, la mayor indicación que yo veo para un paciente de una prótesis de tobillo es los pacientes que tienen múltiples artrosis alrededor, porque sí le permite poder mover y fijar los demás articulaciones. Y eso era todo. Muchas gracias por todo.